Te despiertas y notas que algo ha desaparecido del aire, no el aroma del café, no el ruido del tráfico, sino ese destello silencioso que hacía que las personas fruncieran el ceño antes de responder. Ya no hay pausa, ya no existe la incomodidad fértil de quien necesita pensar antes de estar de acuerdo. El mundo late demasiado rápido, ensordece con voces que repiten, comparten, replican, hasta que nada más suena a duda. La mente, antes afilada, ahora se desliza sin resistencia, como una hoja ciega que no corta, solo araña. Y así es como se construye un sueño colectivo, un ruido constante que arrulla, que llena, que satura cada espacio donde la inquietud podría nacer. Ya no se cuestiona lo que se oye, ya no se pregunta de dónde viene, quién lo dijo, a quién beneficia. Todo se acepta en la superficie, en la espuma rasa donde se forman opiniones instantáneas y certezas frágiles que se rompen al primer toque. Hay quienes llaman a esto estupidez colectiva, pero el nombre es casi demasiado delicado para lo que realmente es. Es un pacto silencioso, una entrega sin contrato, un abandono voluntario del propio juicio, y lo más cruel es que nadie percibe el momento en que dejó de pensar. Solo un día despierta, y el silencio interno ya no existe. En su lugar hay demasiadas voces, todas iguales. Lo que está en juego no es solo la calidad de las ideas, es la propia independencia del pensamiento. O recuperamos el aliento que nos queda para nadar contra esta corriente, o nos hundimos por completo, cómodamente anestesiados, creyendo que aún estamos despiertos. El mundo moderno no premia el silencio que piensa, premia la prisa, el reflejo, el coro que se repite sin tropezar con sus propias palabras. Y esto no es un accidente, es ingeniería. Algoritmos diseñados para entregarte solo lo que confirma, escuelas entrenando memorias para recitar, no para explorar. Cada engranaje gira hacia el mismo lado, alejarte de la pausa que cuestiona. Hace décadas, Chomsky nos dejó la advertencia como quien escribe en la puerta de una ciudad sitiada. Fabricar consentimiento es más eficiente que imponer obediencia. Enseña a las personas a consumir sin preguntar, a estar de acuerdo sin entender, y serán maleables como el agua, moldeadas sin darse cuenta, conducidas sin resistencia. Pensar en esta arquitectura es un acto incómodo. Interfiere con la espuma de la indignación instantánea, retrasa el duelo digital, desafía dogmas, y en un mundo obsesionado con tener la razón, solo preguntar ¿pero será cierto? Suena a herejía. El engranaje es más profundo, el bombardeo es constante, y el cerebro, ese organismo que evolucionó para navegar claros y noches estrelladas, ahora está sepultado por torrentes de datos, notificaciones, anuncios, opiniones, avisos urgentes que duran minutos, cada uno exigiendo reacción. La sobrecarga no permite digestión, solo tragar. Cuando está saturado, el pensamiento no analiza, acorta, recurre a atajos, a las señales de aprobación ajena, a las voces que parecen seguras por estar rodeadas de aplausos. Así es como el todo el mundo lo dice se convierte en prueba. Así es como una publicación inflada por corazones digitales se vuelve verdad no por la lógica, sino por el número. No es estupidez, es condicionamiento. Es seguir faros que pueden ser solo luces falsas en mar abierto. Y mientras seguimos creyendo que elegimos, la elección ya fue hecha por nosotros, mucho antes de darnos cuenta. Marianne Wolf dice que nuestros cerebros están siendo recodificados. No es una metáfora, es anatomía en mutación. Ya no leemos como antes, saltamos, escaneamos, pasamos de una pestaña a otra como si siempre hubiera algo más urgente que el texto frente a nosotros. Pero el pensamiento crítico es un animal que solo sobrevive en el silencio prolongado, en la atención que no se rompe. Analizar exige permanecer. Reflexionar exige soportar el intervalo entre estímulo y respuesta. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que leíste algo completo sin tocar el teléfono? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste algo provocador y no corriste a reaccionar, sino que te quedaste quieto, sintiendo la incomodidad trabajar por dentro? Carl Sagan ya lo había advertido. Vivimos dependientes de sistemas que no entendemos, y esa ignorancia no solo es peligrosa, es fértil para la manipulación, pero la advertencia más urgente no es sobre ciencia o tecnología, es sobre nuestra propia tolerancia a la incomodidad. Pensar de verdad duele, obliga a admitir que no sabemos, raspa el ego hasta mostrar contradicciones, y en el choque entre creencia y evidencia, muchos retroceden hacia el refugio seguro de la certeza. Es más fácil repetir que investigar, más fácil defender a la tribu que enfrentar la duda, más fácil cancelar que dialogar. En lugar de dialéctica, eslóganes. En lugar de curiosidad, respuestas prefabricadas. El pensamiento que antes era un acto de valentía se convierte en riesgo social.
Y así, en silencio, la pereza mental deja de ser la excepción y pasa a ser la norma. Las consecuencias son corrosivas. Cuando dejamos de pensar, dejamos de preguntar, y cuando dejamos de preguntar, nos convertimos en materia prima para cualquier molde, frágiles ante el miedo, dóciles ante la propaganda. La pregunta inevitable que resuena como acusación es: ¿quién se beneficia cuando un pueblo deja de pensar por sí mismo? No se trata de un accidente, sino de una arquitectura. Fuerzas cosidas a la rutina, invisibles por lo cercanas, moldean la mente desde temprano. John Taylor Gatto decía que la escuela moderna no fue diseñada para formar pensadores, sino para adiestrar obediencia. Filas, campanas, exámenes cronometrados. Un ensayo para la fábrica, no para la vida. El alumno aprende menos a dudar y más a ejecutar. Aprende que la curiosidad estorba, que el silencio obediente vale más que la pregunta incómoda. Esa pedagogía de la docilidad no termina en la infancia. Se ramifica en la vida adulta, en las reuniones donde nadie cuestiona, en las conversaciones donde el consenso es ley, en los grupos donde la armonía se mantiene a costa de sofocar cualquier voz disonante. El miedo no es abstracto, es perder el empleo, al amigo, la invitación, es ser marcado como difícil, polémico, incómodo. Y así el silencio se vuelve escudo, hasta el día en que el escudo se transforma en mordaza y la mordaza en hábito. Erich Fromm ya lo había señalado: la libertad asusta. No la libertad romántica de las canciones, sino la real, aquella que exige responsabilidad. Pensar por cuenta propia es renunciar al consuelo de la culpa delegada, es aceptar que no hay multitud que amortigüe la caída, que la verdad, cuando llega, puede cambiarlo todo y no devolver nada. Para muchos, esa carga es demasiado pesada. Por eso elegimos distracción, elegimos la versión corta de la realidad, editada para no herir. Elegimos la anestesia. Las redes sociales han convertido esa huida en adicción. Lo que nació como una promesa de conexión se convirtió en un mercado de indignación y ciclos programados de ira. Cada desplazamiento, un empujón para reforzar lo que ya creemos. Cada clic, una recompensa por reaccionar rápido y sentir mucho, pero pensar poco. El algoritmo no premia la verdad, premia el compromiso, y el compromiso nace del choque, no de la comprensión. En la marea de esta arquitectura, la reflexión parece frágil, lenta, irrelevante. McLuhan lo vio antes: el medio moldea el pensamiento. Y hoy el medio enseña que la velocidad vale más que la profundidad, que la certeza vale más que la humildad. La verdad, distorsionada por el formato, se vuelve menos importante que la viralidad. El valor de una idea deja de estar en el argumento y pasa a residir en el coro que la repite. La tiranía ya no es política, es cognitiva. Una mayoría invisible dicta no leyes, sino pensamientos. El contraataque comienza con preguntas que no caben en frases hechas. ¿Qué quieren que creas? ¿Quién gana cuando crees en eso? ¿Qué certezas tuyas reposan sobre suposiciones frágiles? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste lo opuesto a lo que piensas, no para destruir, sino para entender? Estas preguntas no ofrecen paz, ofrecen riesgo, porque el antídoto para la estupidez colectiva no es solo inteligencia, es coraje. Coraje para estar equivocado, coraje para aprender, coraje para decir no lo sé y aún así seguir adelante. Sócrates decía que la única sabiduría verdadera es saber que no se sabe nada. No era humildad teatral, era una invitación a la inquietud, a la búsqueda que no termina, a la incomodidad de existir en un mundo más grande que cualquier certeza. Hoy, esa humildad se ha vuelto rara. La certeza es trofeo, la arrogancia viste la máscara de la sabiduría. Hay demasiadas voces hablando y muy pocos oídos escuchando. La ironía es que quien realmente piensa habla poco, observa mucho y se aparta del espectáculo, porque sabe que el entendimiento nace despacio, crece en el silencio y florece en la complejidad. Y es por eso que el pensador crítico siempre está en minoría. En un escenario que premia la prisa y el brillo momentáneo, el acto de pensar es una resistencia lenta y por eso mismo peligrosa para quienes lucran con el ruido. Ceder esa habilidad es más que debilidad, es entregar las cuerdas que mueven tu cuerpo a manos invisibles. Esas manos tienen dueño, están en los consejos de empresas que se benefician de tu adicción a lo irrelevante, en las campañas que se alimentan de tu reacción instantánea, en las instituciones que dependen de tu consentimiento silencioso. Recuperar la mente lo cambia todo. Es como abrir una ventana en un cuarto sofocante. Entra el aire, la visión se expande, la ilusión se desvanece. Dejas de ser recipiente y te conviertes en buscador. Y en ese acto enciendes una llama.
la misma llama que atravesó siglos en filósofos, científicos, revolucionarios y voces que no aceptaron callar. El riesgo es alto, pero la pregunta es directa. ¿Vas a hacer lo mismo? ¿O vas a mirar desde la oscuridad mientras otros deciden por ti? Aún no hemos terminado. El territorio más peligroso no está en las calles ni en las redes, está entre las paredes silenciosas del propio cerebro. Nos gusta creer que somos criaturas lógicas, guiadas por hechos y razones sólidas, pero debajo de esa narrativa vive otra verdad. Somos más emoción que cálculo, más instinto que método. Daniel Kahneman reveló que la mente opera en dos modos: el rápido, veloz, automático, emotivo, siempre listo para reaccionar, y el lento, cauteloso, analítico, exigente. El primero ahorra energía, pero sacrifica precisión. El segundo entrega claridad, pero exige esfuerzo. Y en un mundo que nunca desacelera, el modo rápido reina, no porque sea mejor, sino porque es más fácil. En este territorio acelerado florecen atajos mentales, estereotipos, heurísticas, corazonadas que parecen verdaderas solo porque resultan familiares. Y quien entiende esto, políticos, mercadólogos, formadores de opinión, sabe exactamente cómo explotarlo. Toman complejidades y las destilan en opuestos claros. Revisten palabras con carga emocional que atraviesan el pensamiento y golpean directo a la reacción. Repiten narrativas hasta que dejan de sonar extrañas y empiezan a parecer inevitables. Y el golpe final es invisible. Cuando aceptamos algo como verdad, la mente no lo guarda como hipótesis, sino como territorio conquistado, y lo defiende con uñas y dientes. El sesgo de confirmación no es una debilidad rara, es una armadura automática. Y si eres honesto, sabes cuánto evitas la incomodidad de buscar la prueba contraria. Sabes cuánto escuchas al otro solo esperando tu turno para responder. No es una falla tuya, es naturaleza humana. Pero cuando esa naturaleza opera sin conciencia, deja de ser instinto y se convierte en prisión. El pensamiento grupal es una trampa silenciosa. No exige que creas, solo que no cuestiones. La aparente armonía cobra caro. Decisiones ciegas, errores fatales, atrocidades que la historia registra como si fueran desvíos, pero que nacen de la elección consciente de callar para no romper el consenso. Irving Janis mostró que incluso las mentes más brillantes sucumben cuando el confort de pertenecer pesa más que la responsabilidad de pensar. Desafiar al grupo no exige solo inteligencia, exige integridad y valor, pero el avance siempre vino de quienes se negaron a doblar la rodilla ante la mayoría. Galileo, Darwin, Nietzsche, Martin Luther King, todos pagaron el precio del aislamiento, de la ridiculización, de la furia. Pensaron aún así, hablaron aún así, y cambiaron el eje de la historia. La advertencia es clara. Pensar críticamente en una sociedad que castiga la duda es rebeldía. Trae el riesgo de la exclusión, del odio, del error expuesto, pero a cambio ofrece algo que no se compra: claridad, respeto propio, la certeza íntima de que las ideas que llevas son tuyas, no implantadas, y así llegamos a la pérdida que no se contabiliza en estadísticas: el diálogo interno, la habilidad de sostener una pregunta sin correr hacia la respuesta más cómoda, de soportar el silencio hasta que la verdad aparezca. Hoy esa paciencia ha sido tercerizada a máquinas, titulares, tendencias, pero ningún algoritmo sabe qué es verdadero para ti. Ningún movimiento de masas sustituye la voz que solo tú puedes escuchar. Recuperar esa voz exige vigilancia. Es notar cuando estamos pensando y cuando solo reaccionamos. Es examinar quién está influyendo en nuestra opinión. Es tener la disciplina de sostener dos ideas opuestas en las manos e investigarlas sin miedo, hasta que algo más profundo se revele. Krishnamurti decía que comprender lo inconmensurable requiere una mente extraordinariamente quieta, y esa quietud hoy es casi un acto revolucionario, porque pensar en un mundo que corre no es solo una habilidad, es resistencia. Por encima de todo, es necesario rechazar la pereza mental. Lo que suena demasiado perfecto carga un veneno oculto. Lo que todos aceptan sin dudar merece ser examinado con paciencia quirúrgica. No es rebeldía automática, es investigación honesta. En tiempos en que la ignorancia grita fuerte y la confianza se disfraza de competencia, pensar con profundidad deja de ser una virtud privada y pasa a ser un servicio público, porque el futuro no se mide por la cantidad de voces, sino por la calidad del pensamiento que las sostiene. Los cambios más poderosos no nacen de multitudes inflamadas, sino de un individuo que decide ver con claridad mientras el mundo elige la niebla. Y aquí está la verdad que late bajo toda crisis. El pensamiento crítico no desaparece por falta de capacidad, sino por miedo de lo que puede revelar. Pensar es arriesgar la estructura que nos da seguridad psicológica,
identidad, creencias, tribu. Y en una época en que la identidad se volvió altar, tocar una idea es ser acusado de profanar a la persona. Pero esa es la ilusión que envenena. Tú no eres tus ideas, no eres tu partido, ni tu fe, ni el grupo que te abraza. Eres un ser humano capaz de cambiar, aprender, evolucionar. Esa evolución comienza cuando tu valor deja de medirse por la fidelidad a las creencias de ayer. Y aquí está el núcleo. El pensamiento crítico no es solo una habilidad intelectual, es un acto espiritual. Es poner la verdad por encima del confort, el crecimiento por encima de la certeza, la libertad por encima de la aprobación. Es elegir, todos los días, perder la paz fácil para mantener la libertad real. Es la decisión silenciosa de vivir con los ojos abiertos, incluso cuando la luz quema. Porque al empezar a pensar críticamente, ves los engranajes, los sistemas que moldean, los algoritmos que estrechan, las máscaras que se pegan a los rostros. Y sí, puede ser abrumador, puede ser doloroso, pero es real. Y la realidad, por más incómoda que sea, es el único cimiento sobre el cual se construye la verdadera libertad. Jung decía que las personas harán cualquier cosa, por más absurda, para evitar mirar su propia alma, pero es exactamente en ese espejo interno, en los motivos ocultos, en las creencias heredadas, en las trampas mentales, donde el pensamiento comienza de verdad. Preguntarte a ti mismo, ¿por qué creo lo que creo? ¿De dónde vino esta idea? ¿Qué hay en mí que teme soltarla? No abre solo una puerta hacia más conocimiento, sino hacia la sabiduría. Y es de sabiduría de lo que nuestro tiempo pasa hambre. Ella no ofrece respuestas rápidas, ofrece preguntas más profundas. No compite con el ruido, ofrece silencio. No se inclina ante el rebaño, ofrece libertad. Ninguna escuela, ningún sistema, ninguna red hará esto por ti. El peso y la belleza de esta responsabilidad son tuyos, y cuando la asumes, el mundo se reorganiza. La claridad surge como aire fresco. La verdad, conquistada con esfuerzo, se convierte en brújula. La manipulación deja de ser invisible. Percibes la línea que separa información de propaganda, educación de adoctrinamiento, conexión de simulación. Y lo más decisivo, comienzas a liderar no con ruido, no con ego, sino con profundidad. Te conviertes en luz en una sala oscura, voz calma en una tormenta de furia, mente firme en un mundo de reflejos automáticos. Lo que el mundo necesita ahora no son voces más altas, sino mentes más profundas. Mentes capaces de sostener la frase «no sé, pero quiero aprender». Mentes que no buscan ganar debates, sino comprender la realidad. Si quieres cambiar el mundo, empieza cambiando la forma en que piensas. No porque sea fácil, no porque sea popular, sino porque es lo correcto. El ascenso de la estupidez colectiva no es la causa, es el síntoma. Síntoma del miedo, del cansancio, de un mundo que mira hacia todos lados, menos hacia adentro. Pero cada acto de pensar con claridad empuja esta marea hacia atrás. Cada vez que pausas antes de reaccionar. Cada vez que haces una pregunta en lugar de asumir la respuesta. Cada vez que eliges la lucidez en lugar del confort, recuperas un pedazo de tu poder. Al final, el gesto más revolucionario no es gritar, ni seguir, ni repetir. Es pensar. Deja que otros desfilen sonámbulos entre eslóganes y pantallas. Deja que cambien libertad por validación. Pero tú no. Tú estás despierto ahora. Y quien despierta no vuelve a dormir. Si esto te golpeó, habla. No para seguir la marea, sino porque es urgente. El pensamiento crítico no crece en silencio. Crece en el diálogo, en la fricción, en el encuentro de dudas. Y si has llegado hasta aquí, entiende. No estás solo. Hay una revolución silenciosa en marcha. No de ruido, sino de mentes. No de rabia, sino de conciencia. Comienza cada vez que alguien elige la pregunta más difícil. Que ese alguien seas tú. Permanece curioso. Permanece despierto. Y, sobre todo, sigue pensando. El ascenso de la estupidez colectiva no es una epidemia reciente. Es una muralla levantada ladrillo por ladrillo con el miedo a mirar al espejo. Cada ladrillo es un pensamiento no cuestionado, una pregunta tragada, un silencio comprado por migajas de aceptación. Quien no escala esa muralla se pudre a su sombra. Pensar es un bisturí. Corta primero la ilusión, luego la piel del confort. Y sí, sangra. Pero no pensar es una soga al cuello, apretando despacio mientras sonríes a la multitud. No necesitas escucharme a mí. Necesitas escuchar lo que susurra dentro de ti cuando el ruido calla. Ese eco que pregunta, si no rompo ahora, ¿cuándo? Quien no atraviesa vuelve a sangrar. Quien duda paga el precio de convertirse en la próxima piedra de esa muralla. Y no hay vuelta atrás. Una vez que ves, no puedes dejar de ver. Si soportaste hasta aquí, aguantas lo que viene después. Nos vemos allá. En silencio. Comenta.
Yo mando sin decir nada.